Muy bien, continuando con la clase. Necesitamos en todo caso determinar valores de incógnita que nos están pidiendo. Definamos algunos de ellos. Por ejemplo, la primera incógnita que necesitamos es el voltaje X entre esos dos puntos. Acá hay necesidad de aplicar la primera ley de Kirchhoff aplicando una malla simple. Conociendo el voltaje en un K, conociendo el voltaje en 500 ohmios, podemos aplicar una malla sencilla para encontrar nuestra incógnita. Pensemos también que vamos a encontrar la corriente en la cual vamos a denominar I sub 0. Entonces, para encontrar I sub 0 y encontrar el voltaje X, primero necesitamos entonces encontrar la I total que está llegando al nodo que vamos a nombrar A, nuestro nodo de tierra siempre presente, y específicamente podemos decir que este es un nodo B y este es un nodo C. Entonces, el voltaje X es aquel que se mide entre el nodo B y C. Entonces, veamos. Nuestra I total es igual a la división del voltaje de 10 voltios por el equivalente en paralelo de 1500 ohmios con 600 ohmios. Acá pues 500 ohmios está en serie con la de 100 ohmios porque básicamente están en esa configuración. Entonces vamos a decir 1500 ohmios que van a estar en paralelo con la sumatoria de 500 y 100 ohmios. Y si nos recordamos, pues correspondería a la R equivalente a decir el inverso de la sumatoria de los inversos de estas sumas, lo cual nos da un valor como 10 voltios sobre 428,57 ohmios, dándonos un valor equivalente a 0. La I total sería de una vez 23.3333 periódico amperios, siendo este el valor de la I total. Ahora, nuestra corriente I sub 0. Sabemos entonces que por el divisor de corriente, el cual podemos aplicar porque estas dos están en serie y al mismo tiempo en paralelo con la suma de 500 y 100. Entonces podemos aplicar directamente el divisor de corriente diciendo la R opuesta, que vale 1500 ohmios, multiplicado por la corriente que entra al nodo A, que es igual a la I total e igual a 23.33 periódico amperios. Y eso dividido la sumatoria de los 1500 ohmios más 500 más 100 que suman 600, teniendo como valor de la corriente I sub 0 aproximadamente unos 16.66 miliamperios. Ese es el valor de I.O. Nuestro objetivo siempre es encontrar el voltaje Vx que estamos viendo acá. Ahora, como sabemos de la ley de corriente de Kirchhoff que estamos trabajando, que la I total es igual a la sumatoria de I sub 0 más la corriente I sub 1, denominemos I sub 1 la corriente que viene descendiendo hacia un K y punto 5. Entonces, la I total nos dio un valor preliminar de 23.33 periódico. La I sub 0 es un valor de 16 miliamperios, por lo tanto la I1, que es la que desciende hacia un K y hacia punto 5, toma el siguiente valor. Aproximadamente serían más o menos, veamos, 6.66 miliamperios. Entonces tenemos ya las dos corrientes que nos van a ser útiles para poder encontrar el voltaje X. ¿Cómo es esto? Veamos acá, revisemos esto. Por ejemplo, bueno, lo siguiente. Podemos realizar nosotros una malla para encontrar Vx siguiendo el reloj.
Es decir, vamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff entre el nodo B, que es el positivo, siguiendo la manecilla del reloj, pasando por 1000 ohmios por 500 hasta regresar y llegar al nodo C, donde está el negativo que nos están pidiendo de este voltaje. Entonces, en el camino del reloj, si sabemos nosotros la caída de voltaje en ese resistor y también la caída de voltaje en ese resistor, podemos determinar lo que estamos buscando. Sin embargo, hay algo que tienen que tener muy claro: la polaridad. La corriente I sub 0 va de izquierda a derecha, por lo tanto su caída de voltaje es la correctamente indicada aquí. Sin embargo, la corriente I1 va descendiendo, por lo tanto esta no es la polaridad correcta, aunque lo pareciera. Para poder analizar la malla acá, previamente de aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, necesitamos ver esta polaridad. Como está descendiendo la corriente, esto ya no es cierto, es mentira. Básicamente, tenemos una caída de voltaje como la muestro acá. Por lo tanto, para encontrar el voltaje Vx, vamos a necesitar hacer lo siguiente. Comenzando por el punto B o nodo B, vamos a decir el voltaje X, que en este caso es positivo, y como vamos desde una diferencia de potencial más pequeña hacia una más grande, decimos más el voltaje que hay en 1 kiloohmio. Vamos de más a menor potencial en 500 ohmios, decimos menos el voltaje en 500 ohmios. Y como ya hemos llegado directamente al negativo, donde queremos nosotros cerrar nuestro circuito para medir voltaje X, eso es igual a 0. Entonces, el voltaje X es igual a decir el voltaje en 500 menos el voltaje en 1 kiloohmio. Por lo tanto, el voltaje en 500 ohmios es igual a decir la I sub 0 multiplicado por esos 500 ohmios, menos el voltaje en 1 kiloohmio, que sería la I sub 1 multiplicado por 1 kiloohmio. Y vean que no tomamos en cuenta la resistencia de 0.5 ohmios. ¿Por qué razón? Porque no está dentro de lo que estamos midiendo para Vx. Ahora, si aplicamos ya nuestros valores como son, I sub 0 tomó un valor de 16.66 miliamperios, lo cual se multiplica por 500 ohmios. Le restamos el valor de la I1, que es 6.66 miliamperios, y multiplicado por 1 kiloohmio, de tal manera que el voltaje X toma el valor de 1.667 voltios. Y vean que el valor que nos está dando es positivo, lo cual nos indica que la polaridad asumida acá, o la que nos presenta el circuito, es exactamente la misma, es correcta. Si el valor del voltaje hubiera sido negativo, eso nos indica que aquí este nodo B no es positivo, es negativo. El positivo estaría acá. El negativo de 1.67, si nos hubiera dado eso, indica que el nodo B es más negativo que el nodo C. Donde tenemos la mayor caída de voltajes hubiera sido de este lado. Entonces, ese es el voltaje X, y aquí hemos aplicado dos conceptos. Primer concepto, aplicamos el divisor de corriente. En el segundo concepto, utilizamos la ley de voltaje de Kirchhoff aplicando una malla simple. Es decir, una malla simple para despejar una única incógnita, que en este caso es el voltaje X. Muy bien, ¿qué más podemos decir de este circuito? Básicamente, hemos encontrado nuestras incógnitas a través de dos leyes fundamentales. Posiblemente aquí faltaría que digamos nosotros entonces, bueno, ¿cuál es el valor de la potencia que disipa 1 kiloohmio o 0.5? Recordemos que la potencia es igual a voltaje multiplicado por la corriente. Si sabemos la corriente en 1 kiloohmio, pues también vamos a saber el voltaje del mismo. Lo podemos hacer. Ahora bien, veamos cómo es esto. De una vez, salgamos de la duda.
Necesitamos la potencia, por ejemplo, en 1 kilo ohmio. ¿Cuál es el procedimiento más correcto? Bien, la potencia es igual a multiplicar voltaje por corriente en esa resistencia de 1 kilo ohmio. También es igual al voltaje en esa resistencia y también es igual a I cuadrado por resistencia. Entonces, calculémoslo, por ejemplo, aplicando el divisor de voltaje. La potencia es igual al voltaje en 1 kilo ohmio multiplicado por la corriente, donde esa corriente pues ya la conocemos previamente y corresponde a lo que es el valor de, veamos, la I1 toma un valor de 6.66 voltios. Entonces, acá tenemos la I1 con un valor de 6.66 miliamperios. Corroboremos eso. Muy bien, 6.66 miliamperios. Entonces, podemos decir entonces acá que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Conocemos la corriente, pero no el voltaje, pero es sencillo de encontrarlo, porque bien podemos aplicar un divisor de voltaje a, nuestro resistor de 1 kilo ohmio, observando que estas dos están en serie, que suman 1500, estas también están en serie, que suman 600, que a la vez el voltaje en estos dos debe sumar 10 voltios, porque están en serie respecto a la fuente, ignorando esta sumatoria. Lo mismo aquí, el voltaje en 500 más el voltaje en 100 debe de ser igual a 10 voltios. Por lo tanto decimos, divisor de voltaje 1 kilo ohmio multiplicado por 10 voltios dividido únicamente la sumatoria de esos dos, sin un valor de 6.66 voltios. Y lógicamente muy similar a la corriente, porque si multiplicamos 6.66 miliamperios por 1000 ohmios, pues se va el mili con el kilo y quedan voltios, lo cual podemos corroborar rápidamente. Entonces la potencia en el resistor de 1K es igual a multiplicar 6.66 periódicos voltios por la corriente, que es igual a 1000 amperios, siendo un valor de más o menos 0.0444 watts, lo cual lo podemos transformar específicamente a 44.44 miliwatts, siendo ese el valor de la potencia en el resistor. De forma similar podemos encontrar la potencia para 0.5 ohmios, para 500 y para 100, aplicando simples divisores de voltaje para 500 y para 100 ohmios. ¿Por qué razón? Porque están en serie respecto a la fuente y al mismo tiempo están en paralelo, como lo podemos observar. Ahora bien, una aclaración nada más para que finalicemos esta parte. Si en este punto hubiera un resistor R, lo que acabamos de hacer acá respecto al divisor de voltaje ya no es correcto. Hubiéramos tenido que aplicar primero una caída de voltaje a este resistor para obtener el nuevo voltaje en el punto A. Podemos observar que el voltaje en el punto A con este resistor aquí presente sería igual a decir los 10 voltios menos la caída de voltaje en este resistor, la cual podemos encontrar prácticamente o fácilmente si sabemos la I total, la cual la encontramos posteriormente, o anteriormente mejor dicho. Entonces, solamente hasta ese momento vamos a poder decir que el voltaje entre A y B es uno determinado, el cual no es 10 voltios, si la R está ahí. Muy bien. Por lo demás, pues, vamos a realizar otros problemas en los cuales vamos a poder determinar más conceptos para poder aplicar. Hasta la siguiente clase y no olviden seguir estudiando, por favor. Muy bien, y para finalizar vamos a comprobar los datos antes encontrados
a través de un procedimiento manual. Veamos acá, nos estaban pidiendo preliminarmente la corriente y sub 0 que pasaba por el resistor de 500 ohmios, lo que implica abrir el circuito y conectar adecuadamente con la polaridad. Observe cómo va la polaridad. Esa corriente de acá nos da un valor que lo encontramos de 16.66 miliamperios. Y podemos ver que exactamente es ese valor. Voy a retroceder el video y observar cómo se hizo ese cálculo. Ahora bien, también tuvimos que encontrar la corriente I1, la que pasa por 1 kiloohmio. Esa corriente también la podemos determinar con simplemente abrir el circuito en ese punto y conectar adecuadamente la polaridad. Esa polaridad tiene que ser muy observado de cómo se conecta. Esa corriente en su momento nos dio la I1 igual a un valor de 6.66. Y como podemos ver, es exactamente lo mismo. De tal manera que si sumamos esta corriente más esta corriente, nos va a dar que la fuente principal nos entrega los 23.33 que ya conocemos. Entonces, esa conexión adicional la podemos hacer directamente desde acá y observar cuánto valor tiene. Siempre en corriente. Y vamos a observar aquí esto. Entonces, la fuente entrega 23.33, que es la suma de estas dos. Se cumple una vez más que la corriente que entra a este nodo es igual a la sumatoria de las que entran y las que salen. Ahora, ¿cuál es el voltaje final? El voltaje X, el voltaje de nuestra incógnita. Voy a quitar estos valores de acá, que ya están comprobados, ya no nos son útiles de momento. Entonces, cerramos acá nuevamente, si es rápido, y observemos qué está pasando. Entonces, el voltaje X nos lo están pidiendo entre el punto que está en el medio de R1 y R4 hacia este punto de acá. Entonces, vamos a medirlo directamente de esta manera. Tomamos acá, conecto aquí y nuevamente conecto aquí. Ahí estoy midiendo el voltaje que ya nos están pidiendo. Es el voltaje Vx, que es nuestra incógnita. Sea como sea, tenemos que encontrar que es un voltaje DC. Ese voltaje nos da un valor aproximado de, permítanme, vamos a ver acá, de 1.667 voltios. Lo cual podemos comprobar que es exactamente el mismo valor. Por lo cual ya está comprobado el anterior problema que hemos hecho a través de un simulador. Muy bien, seguimos en la siguiente clase. Un buen día.